Cabo Verde acepta el reto y va al Tribunal de La Haya por el caso Alex Saab. Informe de Michelle Bachelet en la ONU deja inconforme a los venezolanos. Ancianos solos en Venezuela venden productos para poder comer. Actores Emma Guerrero y José Ramón Barreto protagonizan escándalo por video íntimo. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Esto es Noticias Impacto Venezuela. Hoy es jueves 16 de julio del año 2020. Comenzamos. Exámenes médicos fueron practicados a Alex Saab para verificar su estado de salud. Recordemos que hace unos días Saab dijo temer por su vida y exigió precisamente estos exámenes. Algunas fuentes señalan que se trata de un nuevo paso hacia la extradición rumbo a Estados Unidos. Por otra parte, Cabo Verde respondió a la defensa de Saab, quienes señalaron que llevarían el caso hasta el Tribunal de La Haya por presuntas irregularidades en el proceso. Veamos el siguiente reporte desde Cabo Verde. La ministra de Justicia, Yanine Lelis, autorizó el pedido de Estados Unidos de América para extraditar a Alex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro. La información vio la luz esta tarde citando a la defensa del empresario para presentar oposición hasta el 16 de julio. El abogado explicó que la ministra tomó la decisión política y administrativa de permitir el proceso de extradición del empresario que, según el gobierno de Venezuela, viajaba como enviado especial con pasaporte diplomático, con el cual fue detenido por la Interpol y las autoridades de Cabo Verde cuando hacía una escala técnica. Fue detenido por una orden internacional emitida por los Estados Unidos de América. Y precisamente hoy en nuestra mesa de análisis vamos a conversar con el abogado Zair Mundarain. Él nos aclara qué pasos siguen en el proceso de extradición de Alex Saab. Oigan esto. ¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? Sean todos bienvenidos a nuestra mesa de análisis. El día de hoy conversamos con Zair Mundarain. Él es consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia. Zair, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, un abrazo, Carla. Pues el mundo entero, entre preocupado y de alguna manera viendo cómo la justicia hace de las suyas. Alex Saab está privado de libertad y se está esperando todo un proceso para su extradición a Estados Unidos, porque la Interpol ha pedido que Alex Saab vaya a hablar con los agentes federales sobre los diferentes delitos que se le acusan. Pero hay información cruzada de un lado y de otro y también muchas dudas en torno precisamente a este proceso de extradición. Hay quienes piensan que el gobierno caboverdiano no puede de alguna manera tener injerencia en la decisión que tome un tribunal, y hay otras fuentes a las que hemos consultado quienes aseguran que es precisamente este tribunal el que tendría la última palabra. Zair, conocemos ampliamente de tu trayectoria como abogado, todo el trabajo que hiciste en Venezuela como el líder del Ministerio Público también, pero el día de hoy queremos que nos aclares algunos pasos que hay que seguir para que Alex Saab pueda ser extraditado a Estados Unidos. Cuéntanos. Bueno, Carla, sí, lo que ocurre es que en ocasiones las cosas están un poco al revés a como conocemos el derecho occidental. En Cabo Verde existe una gran particularidad, que es que existen dos procesos de extradición que marchan de forma paralela. Hay un proceso administrativo y hay un proceso jurisdiccional. Ambos están en la misma norma. La norma se llama Principios Generales de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal. Todo el que consulte el Código de Proceso Penal o el Código Penal no va a conseguir el proceso de extradición, sino se encuentran en estas normas que están aparte y que tratan exclusivamente el proceso de extradición. Fíjate que la Constitución de Cabo Verde, en su artículo 37, dice que la extradición es de carácter eminentemente jurisdiccional, es decir, que le corresponde solo al tribunal. Pero cuando uno ve el desarrollo de la norma, se fija que el artículo 48 establece un proceso administrativo previo, que es el proceso que acabamos de determinar el día de ayer, y eso es importante para que la audiencia lo tenga claro. ¿En qué consiste ese proceso? Se le notifica de la detención al fiscal general. El fiscal general hace un informe, dura 10 días para hacer ese informe y pasárselo al gobierno, al gobierno en el área de justicia. Y el gobierno emite una opinión. La opinión puede ser positiva o negativa. La opinión positiva es que se le dé continuidad
al proceso de extradición, tal como lo ha pedido el Estado requirente, en este caso Estados Unidos. La opinión negativa es decir que no, y si dice que no, el acto seguido, conforme ese artículo 48, la Corte debe archivar el caso y el caso se extingue. ¿Ok? Recordemos que el tema de extradición tiene que ver con relaciones internacionales, relaciones de conveniencia, etcétera. Entonces no es únicamente jurisdiccional. Acabamos de pasar ese proceso. ¿Qué ha ocurrido? El gobierno, conforme al informe que le pasó al fiscal general, dijo que sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún inconveniente político, ni de relaciones internacionales, ni ve que existe algún impedimento jurídico desde su perspectiva para dar continuidad. Le está ordenando a la Corte prosiga el procedimiento. ¿Qué debe hacer la Corte? Bueno, eso va a distribución, dice la norma, dentro de las 48 horas siguientes de que se produzca esta orden, se le manda a un magistrado. Son 3 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado a quien le caiga tiene 10 días para elaborar un proyecto de decisión y distribuirlo entre los 2 magistrados restantes. Si todos están de acuerdo, se emite una decisión. Ok, ahí hacemos una pausa, Zahir, como para ir en el paso a paso de lo que significa el proceso de extradición. Ya el gobierno caboverdiano ha ratificado que están de acuerdo con la medida de extradición, que quieren colaborar con la justicia estadounidense y con la Interpol ante la cantidad de delitos que se le acusan a Alex Saab. Pero ¿en qué momento se va a registrar la decisión por parte de este grupo de 3 magistrados? ¿Cuántos días tiene este tribunal para decidir? Bueno, fíjate, se entiende que de no haber oposición, debe plantearse ese proyecto de sentencia dentro de los 10 días siguientes a que él haya recibido todas las actuaciones. ¿Y las recibieron? La recibieron este día martes 14 de julio. La pueden estar recibiendo hoy, porque es que después de la decisión hay 48 horas para remisión a la Corte. Okay. Puede ser hoy o mañana, es lo que dice la norma del artículo 49 de esta norma de proceso. Entonces, si tú buscas la norma, te percatas que estamos en el lapso de revisión del Ejecutivo al Judicial para que dé continuidad. En estos 10 días se entiende que el magistrado que recibe, que es el ponente, debe emitir una decisión. Si la decisión es positiva, es decir, que se entrega al Saab, lo entrega al fiscal general, es decir, se le da una orden al fiscal general para que sea él quien se entienda con la autoridad extranjera y haga entrega de Alex Saab. Pero si es negativa, se acaba el proceso, aunque existen unas apelaciones. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pero ha dicho algo importantísimo, Zahir, perdona que te interrumpa, pero es que existe la posibilidad que estos 3 magistrados de alguna manera tomen una decisión favorable a Alex Saab y lo dejen en libertad plena. No, fíjate lo siguiente. Hay unos principios que son básicos, que se encuentran, ¿por qué causas no opera la extradición desde Cabo Verde? Y eso es importante puntualizarlo. No opera. Si el juicio es por razones políticas, religiosas o por un delito de opinión. No estamos ante ninguno de los 3 supuestos. Esos son 3 supuestos a descartar por la Corte. Luego, por delitos que acarreen pena de muerte o prisión perpetua. Se le debe pedir al Estado requirente, en este caso a los Estados Unidos, que garantice que la persona al llegar allá no va a ser sometida ni a pena de muerte ni prisión perpetua. Eso ya lo hizo los Estados Unidos. Y luego debe haber una garantía por el Estado requirente que la persona no será sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si se tienen todas esas garantías y Estados Unidos ha cumplido con los principios, ¿cuáles son los principios? Primero, principio de identidad. Es decir, el sujeto que yo estoy buscando es exactamente el mismo sujeto que usted tiene detenido. Luego, principio de doble incriminación. ¿Cuál es el principio de doble incriminación? Que el delito por el que yo lo persigo en Estados Unidos, que es lavado de activos, también es delito en la legislación de Cabo Verde. ¿Ok? Y luego, un principio que se denomina de mínima gravedad, que está en todos los tratados del mundo. ¿Cuál es el principio de mínima gravedad? Que no es un delito de bagatela o de poca importancia, sino que tiene una pena superior a 2 años, lo establecen algunos, o superior a 4 años, lo establecen otros. Si yo he cumplido con eso, no hay forma de que me digan que no procede la extradición. ¿Qué es la única posibilidad de oposición que establece el Código de Cabo Verde? El cuestionamiento respecto de la identidad. Yo puedo cuestionar que yo no soy la persona que está siendo solicitada y puedo presentar pruebas, dice la ley, hasta 10 testigos. Pero ¿qué ocurre con esto? Porque esto no va a ser, no van a estar de manos cruzadas la defensa. Una vez se produzca la decisión, si es en estricto derecho y revisado todas las normas de extradición, como las he revisado cuidadosamente,
debería ser que se apruebe la extradición, hay un periodo de apelación. 10 días tiene la defensa para presentar una apelación ante la sala plena. Y luego de la decisión de la sala plena, existe una posibilidad remota que es un recurso extraordinario, que es un recurso de revisión constitucional ante la Corte Constitucional de Cabo Verde. Ahora, ¿cuál sería, Zahir, perdona, cuál sería según tú la estrategia que vaya a usar, digamos, creativa, innovadora, de Baltasar Garzón al entrar en el grupo de abogados que está defendiendo a Alex Saab y que aparentemente, según fuentes de Cabo Verde, nos dicen que él está como muy cerca de los tribunales de La Haya, que quiere demandar al gobierno estadounidense y también al gobierno caboverdiano por el atropello que ha sufrido su cliente? Entonces, ¿dónde estaría de alguna manera la posibilidad? Pues obviamente puedan apelar para alargar este proceso, pero entonces, ¿qué viene en los próximos días por parte de la defensa de Alex Saab? Fíjate, la clave la única estrategia, bueno, ha habido dos estrategias de defensa. En una, plantear que la orden judicial fue adjuntada a Interpol el mismo día de la detención. Eso se cae de Maduro porque no hay problema. Si haya sido el mismo día, es una orden judicial válida y la alerta roja es válida. Y la otra ha sido una estrategia que ha involucrado al Estado venezolano, con lo cual resulta esto muy llamativo. Es obvio que no quieren que llegue Alex Saab a los Estados Unidos, claro, y le han dado condición de agente diplomático. Sí. Al darle condición de agente diplomático, las personas, todos los diplomáticos en el mundo, gozan de una protección que es de la Convención de La Haya sobre la protección del personal diplomático. Estas personas se entiende que tienen inmunidades y que no pueden ser detenidos como el resto de la población, porque está haciendo una gestión diplomática. ¿Cuál es el grave error que comete el Estado venezolano, el Estado fallido de la dictadura? Le da cualidad de diplomático, por lo menos en el papel, según un papel, a una persona que es contratista del Estado. Una persona no puede tener esa dualidad. Tú no puedes ser contratista del Estado y funcionario del Estado porque tienes un conflicto de intereses y eso lo prohíbe la legislación interna. Entonces, obviamente, se jugaron esa carta frente al Ejecutivo caboverdiano. Por eso es que enviaron esa carta al fiscal general. El fiscal general, obviamente, por la decisión de ayer, dijo que emitió una opinión favorable y el gobierno finalmente emite una opinión favorable. Entonces, ¿qué le queda? Oponerse por el tema de identidad, lo cual va a ser un despropósito. Pero le queda seguir insistiendo en lo político, en el plano político. Por eso es que incorporan a Baltasar Garzón, que tiene grandísima experiencia en temas internacionales, para tratar de amenazar de que va a haber un conflicto en La Haya por la ausencia de protección de esta persona y respeto a las inmunidades de la Convención de La Haya. Pero esto puede ser a muy largo plazo. Y aquí es obvio que las normas de Cabo Verde tienen unos plazos que cumplir y no pueden esperar a que este proceso no se va a parar por aquella demanda ni por lo que haga. Claro. Ahora, hay algo que ayer yo advertía que me parece muy interesante. La Corte de La Haya generalmente conoce solo de procesos de conflictos entre Estados. Anunciar que van a llevar el proceso ante la Corte de La Haya tiene una implicación enorme. Y la implicación es que indica que a todas luces Venezuela se va a querellar o se va a convertir en una parte importante en la defensa. Es decir, no es Alex Saab contra Cabo Verde de Estados Unidos, es Venezuela contra Cabo Verde de Estados Unidos. Es decir, un país que viene de desconocer la jurisdicción de La Haya en el referendo del Esequibo, que no se defendió y que echó al traste con toda posibilidad de defensa y no fue a la Corte, entonces sí va a reconocer la competencia de la Corte, la jurisdicción, para venir a defender a Alex Saab para que no llegue, para tratar de impedir que llegue a Estados Unidos. Sí. Desde mi perspectiva, en lo jurídico quedan muy pocas jugadas. Hay que ser cuidadosos porque ellos están insistiendo también que esta persecución tiene una racionalidad política. Y claro, están tratando de desmontar que se trata de una actividad criminal ordinaria, como es el lavado de activos por más de 350 millones, que es lo que dice el indictment norteamericano. Claro, ahora hay algo, Zahir, y tiene que ver con el paso siguiente una vez que enciendan los motores ese avión que lleve a Alex Saab rumbo a Estados Unidos y él se vea al frente de unos agentes federales que normalmente saben manejar muy bien estos temas de presión para que esos involucrados puedan no solamente hablar, se trata de un proceso de justicia, sino que además entreguen lo que Estados Unidos llama el pez gordo.
¿Qué ocurre una vez que están en esa mesita, en ese salón cerrado, los agentes federales? Tenemos al frente a Alex Saab. ¿Cuál es el juego en el que entra en ese momento las palabras que pueda pronunciar Alex Saab para de alguna manera entregar a dos figuras especiales que está buscando el gobierno estadounidense como Nicolás Maduro, o diríamos tres, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami? ¿Qué piensas que puede ocurrir allí según tu experiencia cuando llegan los agentes federales y se lo colocan al frente? Mira, Carla, va a suceder desde mi entender algo que va a ser digno de estudio desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Qué va a hacer? Y es un poco la anticipación que tengo del panorama. Es muy probable que Alex Saab sea expropiado de su propio interés dentro del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que sea el Estado venezolano quien maneje la defensa y no él de manera directa. Porque si lo maneja él de manera directa, él va a buscar lo que todos sabemos, una negociación que le permita quedar lo mejor parado posible frente al proceso. Y esa negociación tiene unas implicaciones enormes. Es una rebaja de pena a cambio de toda la información posible que sea constatable. No es cualquier información útil y constatable que permita no solo el tema de la persecución de las personas, Carla, que claro, uno puede pensar que el tema es la persecución de los capitales que mantienen a flote este Estado criminal. Este es un Estado criminal que se mantiene con lo que se denominan economías oscuras o economías al margen de la legalidad. Claro. Esas economías, que son la flotabilidad del régimen, hay que impactarlas, y eso es lo que buscan los agentes federales en este caso. Por eso me parece que el Estado fallido, la dictadura se está involucrando muy directamente en la defensa para no dejar que sea él mismo quien haga la maniobra. Y allí va a haber un conflicto de intereses muy importante entre lo que a él más le conviene y lo que más le conviene al Estado fallido, que es tratar de que no abra la boca y que enfrente a un juicio. Pero es muy grave esto que está ocurriendo, porque otra de las informaciones que nos confirmaron ayer tiene que ver con una comisión venezolana que se mantiene en Cabo Verde evitando la extradición. No sé si viste hace como una semana y media cuando Alex Saab habló con los directores del centro penitenciario donde se encuentra, y dijo que él estaba en óptimas condiciones de salud, que él no se iba a suicidar y que temía por su vida. Yo fuera Alex Saab y también tuviera mucho miedo de mi vida, no solamente porque me vayan a llevar a Estados Unidos, sino por lo que le pueda pasar dentro de una celda, porque es muy fácil eliminarlo y se acaba la posibilidad de que alguien como él abra la boca y cuente tantos secretos que puede contar. Entonces, digamos que la vida de Alex Saab en este momento está en riesgo por todos lados, ¿cierto? Absolutamente, está en riesgo. Son muchos más los intereses que se dirigen a tratar de que no hable que aquellos que están, solamente las democracias y los ciudadanos venezolanos, que tenemos todos el interés de que vaya a los Estados Unidos y pueda explicar lo que allí ocurre. Está en peligro, obviamente está en peligro, y por eso creo, y esto es absolutamente, es mi apreciación jurídica, va a haber un conflicto de intereses, y desde mi perspectiva ya lo hay, porque están involucrando al Estado venezolano en un asunto que no es del Estado venezolano. Y fíjate que hay cantidades de venezolanos en el mundo detenidos por diversos hechos, y jamás se había hecho un esfuerzo diplomático tan grande por un solo sujeto. Así que imagínate el nivel de conocimiento que tiene ese sujeto respecto de los elementos que mantienen a flote ese régimen criminal, que están haciendo un esfuerzo que es diplomático, que es político, sí, pero que también es jurídico, aunque desde el punto de vista jurídico está muy cerrada la posibilidad, si uno se va a la letra de la ley, de lo que dice la Constitución y las normas de cooperación en materia internacional de Cabo Verde. Así es. Bueno, Zair, gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Vamos a seguir conversando porque pues siempre es interesante y resulta necesario pulsar la opinión de varios expertos como ustedes en materia de leyes, que conocen directamente pues no solamente la ley venezolana, sino además la ley internacional. Entonces, habían muchas dudas, ayer surgieron muchas informaciones con el tema y el caso Saab. Hay personas que piensan que no se puede de alguna manera el tribunal dejar llevar por la parte gubernamental, pero pues ya tú nos has aclarado abiertamente todo lo que ocurre dentro de Cabo Verde. Y por favor, resúmeme en una frase que se me pasó preguntarte: 10 días por una parte para apelar y 10 días más. ¿Quiere decir que en cerca de 20 días podemos tener la decisión del caso? Podemos tener esa decisión más o menos en ese lapso, siempre que no haya una oposición respecto de la identidad. Okay, listo. Estoy seguro que van a tratar de generar una oposición de cualquier índole,
solamente para retrasar el proceso. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Zahir. Que pase feliz tarde. Vale, un abrazo, Carlos. A la hora. Escuchaban ustedes a Zahir Mundarain, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, a propósito de poder contarnos paso a paso cómo avanza el proceso de extradición. Ha dicho Zahir Mundarain algo muy clave, y es que la defensa de Alex Saab intentará de alguna manera colocar una apelación en la que indiquen que se trata de una persona que es presuntamente diplomática, que cuenta con estas credenciales y que de alguna manera por eso goza de inmunidad. Pero resulta que Zahir Mundarain nos ha explicado claramente que Alex Saab figura como dentro de los contratistas venezolanos. Entonces, nos preguntamos, o es contratista o es diplomático. Las dos cosas chocan con la ley anticorrupción en Venezuela. Por ende, esta defensa que pudiera de alguna manera utilizar los abogados de Alex Saab no tendría ningún tipo de validez ante los tribunales de Cabo Verde. Por eso, en los próximos días se espera que ya esta extradición pueda verse consumada, toda vez que el gobierno caboverdiano ha dado luz verde, ha hecho el paso a paso, ha firmado todo lo que ha sido necesario para colaborar con la justicia estadounidense y permitir que la DEA pueda llevarse a Alex Saab a Estados Unidos. Nos preguntamos qué cargo tenía Alex Saab en Venezuela. ¿Era diplomático del régimen de Nicolás Maduro o era contratista con todo el tema de la venta de las cajas del CLAP? Nuestros equipos están desplegados en todo el país para traernos información de manera directa. A esta hora nos vamos a Caracas, y es que Nicolás Maduro sigue sin cumplir con las recomendaciones de la Organización de Derechos Humanos para revertir las graves violaciones que se han registrado en Venezuela. La ONG Foro Penal considera que el nuevo informe de Bachelet no explica qué ocurrió con las peticiones del año 2019 y alerta que la represión ha aumentado desde su visita al país en ese año. El reporte lo trae a esta hora Mildred Manrique. En Venezuela no hay garantías y no se respetan los derechos humanos. Nicolás Maduro no cumplió con las 23 recomendaciones que le hizo la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, y ahora se suman 21 nuevas peticiones sobre las cuales algunos activistas notan un nulo interés político del madurismo en siquiera considerarlas. Escuchemos un extracto del informe de Michelle Bachelet presentado por la vicealta comisionada de la ONU, Nada al-Nashif. Hemos cumplido con nuestras obligaciones bajo las leyes internacionales de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos relacionadas con las operaciones mineras. La expansión del sistema de explotación minera desde el 2016 en el arco minero han afectado particularmente las vidas de la población indígena dentro del arco minero y más allá. Básicamente debido a las actividades indebidas y del impacto ambiental. La consecuencia de ello ha sido la pérdida del control del territorio y recursos tradicionales. La ONG Foro Penal considera que el nuevo informe tiene elementos importantes, como las desapariciones forzosas, las torturas graves, ejecuciones extrajudiciales, la falta de acceso a la justicia y la detención de familiares para presionar a quienes persiguen. Pero aún no hay respuesta para las víctimas. No ha habido un resultado positivo, ya que el incremento de la represión política desde el año pasado ha existido. Las desapariciones forzosas se mantienen y se han incrementado, y los presos políticos, el número de presos políticos se ha incrementado, y de detenciones políticas producto de manifestaciones, incluso por la falta de servicios públicos. En contraste con el informe 2019 de Bachelet, el nuevo parece ser borrón y cuenta nueva. No se menciona en ninguna parte que el Estado venezolano no cumplió con ninguna de estas recomendaciones previas, y sin embargo se formulan 21 nuevas recomendaciones completamente desvinculadas de las recomendaciones de 2019, sin garantía alguna de que estas nuevas recomendaciones se cumplan. Mientras, países miembros de la ONU como Colombia y Argentina instaron al régimen de Maduro a cumplir las recomendaciones y abogan
por elecciones presidenciales libres. Para Colombia es una prioridad que la crisis económica, social y humanitaria en Venezuela se resuelva de manera pacífica con un regreso sin condiciones a la democracia, partiendo por elecciones presidenciales libres, el restablecimiento de las libertades y la existencia de un plan de reconstrucción. De igual manera, hacemos un llamado para que las autoridades venezolanas faciliten el acceso a las agencias humanitarias e implementen las recomendaciones formuladas por la alta comisionada. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostiene que la presión contra Maduro debe continuar. La ONU ha encontrado evidencia de violaciones de derechos humanos por parte del ilegítimo régimen de Maduro, superando los 1.300 casos de ejecuciones extrajudiciales por razones políticas en el 2020. La presión internacional a Maduro debe continuar hasta que el pueblo de Venezuela pueda restaurar la democracia. El representante de Maduro en la ONU, Jorge Valero, ratificó el descontento y rechazo del régimen al contenido, conclusiones y recomendaciones de este informe. En definitiva, continuarán haciendo caso omiso a los llamados internacionales de organismos de derechos humanos. Desde Caracas, Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Seguimos en Caracas. La cuarentena es más difícil para los ancianos en Venezuela. Vivir en la indigencia o vender artículos usados es una de las opciones para poder sobrevivir ante la crisis. El reporte con Stenif Olivares. Saludos, Carla, desde Caracas. Venezuela ya rompió la barrera de los 10.000 casos de COVID-19 y aunque se decretó por parte del régimen de Nicolás Maduro la cuarentena radical nuevamente en la capital y también en el estado Miranda por el aumento en los contagios, es inevitable que cientos de personas salgan a la calle para tratar de llevar el sustento hacia sus hogares. Recorriendo la avenida San Martín, punto comercial importante de la capital, nos encontramos con Antonio, un italiano que llegó a Venezuela a sus 12 años. Hoy tiene 75 y tiene que sobrevivir en las calles revendiendo artículos usados que le regalan los transeúntes para ayudarlo de alguna manera. Escuchemos su testimonio. ¿Tiene que vender algo aquí? ¿Alguien me ayuda? ¿Me regalan cosas también? Mira, aquí está, me regalan cosas. Comida también me regala, la cesta también. ¿Por qué no? ¿Quiere sobrevivir? Tengo 75 años y aquí estoy. No es justo, mi amor, no es justo. No es justo porque tengo que hacerlo porque me he obligado a hacerlo. Necesito comer, necesito alimentarme. Como cientos de personas de la tercera edad en nuestro país, es muy difícil para ellos sobrevivir con la pensión de vejez que alcanza con suerte a $2 por mes. Antonio nos confesaba a las cámaras de Impacto Venezuela que en muchas ocasiones se acuesta sin alimentarse. Con 400 bolívares que me paga la pensión, no, eso no como. Tengo problemas, tengo 4 vértebras de la columna fracturada, tengo el fémur fracturado, no puedo trabajar más, nadie me acepta a mí. Medio me defiende aquí con esta muchacha aquí, que me lleva para adelante y para atrás. No, si no vendo nada, ¿con qué como? Una canilla, cuesta 60 bolívares, ahí la venden. No puedo comprarla. A pesar de todo lo que tengo, estoy bien, gracias a Dios. Todos los días, gracias a Dios, le doy. En esta nueva radicalización de la cuarentena, el tránsito vehicular en Caracas se complicó por puntos de control instalados de los distintos cuerpos de seguridad encargados de solicitar, entre otras cosas, a los conductores el salvoconducto para poder transitar del municipio Libertador a otras jurisdicciones del área metropolitana de Caracas. Carla, con esta información regreso contigo a los estudios en Bogotá. Gracias, Stenif. El Sindicato de Maestros del Estado Carabobo rechazó el anuncio realizado por el presidente Nicolás Maduro para el inicio del año escolar desde casa a partir del próximo 16 de septiembre. Reiteran que no hay condiciones tecnológicas para realizar clases virtuales. El reporte con Ignacio Yaguare. El presidente de la Junta Sindical Transitoria de Maestros en Carabobo, Luis Guillermo Padrón, reiteró que docentes y alumnos no gozan de los recursos tecnológicos para realizar clases virtuales. Asegura que en la entidad existen comunidades aisladas de cualquier señal de internet. Determinó que este proceso de online
Es un fracaso porque no tienen internet, muchos de los niños, más del 70%, los docentes no adquieren el servicio de internet, la CanTV no tiene esa cobertura esencial en todo el país, muchos estados están sufriendo eso y sobre todo aquí en Carabobo, que por lo menos como ejemplo, Santa Inés, nadie tiene internet, no hay cobertura y son muy pocos los docentes, la mayoría son directivos los que tienen el teléfono de 4G. Padrón también indicó que otra de las problemáticas es que debido a los bajos sueldos muchos docentes están dedicándose a otras actividades laborales. Es con las miras de que no le quieren nivelar los sueldos a los docentes, están ganando $3.5 ahora y estos docentes se ven en la necesidad de estar buscando otra forma de adquirir el poder adquisitivo para poder comer, porque el Estado, el Ministerio de Educación no está en la capacidad de darle el salario acorde al artículo 91. El sindicalista sugirió a los maestros permanecer en sus hogares y resguardar su salud de la pandemia del COVID-19, ya que este gremio desde hace buen tiempo no cuenta con seguro HCM, servicios funerarios, ni se les ha dotado de los equipos de bioseguridad. Desde el estado Carabobo, Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Ignacio, por tu reporte. Continuamos. Trabajadores de la refinería de Puerto La Cruz protestaron en exigencia de mejoras salariales, también seguridad laboral y homologación del bono de alimentación que fue asignado a los trabajadores de PDV Marina. Los representantes sindicales piden solución a la crisis que enfrenta la industria en Venezuela. El reporte con Jesús Albino. Los representantes sindicales piden solución a la crisis que enfrenta la industria en Venezuela. Estamos exigiendo ahorita el bono que le dieron a PDV Marina, que lo reconozcan también a Refinería Puerto La Cruz, que estamos en pie de lucha y también necesitamos los $150 para hacer la compra a nuestros hijos. Nosotros los de Refinería Puerto La Cruz estamos exigiendo que también nos reconozcan el bono de los $150. Al presidente Adán Chávez, por favor, abóquese a nosotros aquí en Refinería Puerto La Cruz, que estamos en pie de lucha, que vamos a reactivar la Refinería Puerto La Cruz. Los trabajadores de Refinería Puerto La Cruz siempre presentes y consecuentes. Le pedimos, mi camarada presidente, que se aboque a los trabajadores. No tenemos comida en nuestros hogares, estamos pasando por momentos difíciles, estamos preparados, dispuestos a arrancar estas plantas petroleras, pero necesitamos que se aboque a nuestra problemática, señor presidente. Necesitamos que se apruebe los $150 para los trabajadores petroleros. Además, los trabajadores aseguran que para realizar la reactivación de la producción de combustible y otros derivados del petróleo, es necesario realizar mantenimiento profundo y sustitución de los equipos que se han deteriorado por falta de uso. Mientras tanto, las colas por combustible se mantienen en la región. Desde Anzoátegui, Jesús Albino. Somos Impacto, Venezuela. Gracias, Jesús. Nos vamos a las costas venezolanas, al estado Vargas. Y es que bancos sin efectivo y abarrotados de clientes en plena pandemia obligan a las familias a salir todos los días para sacar del telecajero, oiga bien esta cifra, entre 50.000 y 100.000 bolívares. Pero eso no les alcanza ni siquiera para el pasaje diario en esta entidad. El reporte con Ami Torres. Sí, gracias Carla. El contacto le establecemos desde el estado Vargas, que esta semana se encuentra en el tercer nivel de flexibilización de la cuarentena, lo que significa que se encuentran activos 24 de los sectores económicos productivos de la entidad. Uno de estos es la actividad bancaria, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los varguenses debido a la gran cantidad de usuarios que lamentablemente se van a sus casas sin ser atendidos porque el horario entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde no es suficiente. A ello se le suma la escasez de efectivo y además las constantes fallas en el sistema, lo que se empeora con la poca cantidad de personal que se encuentran laborando debido a los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Pero dejemos que sean los varguenses quienes nos cuenten cómo evalúan el funcionamiento de la actividad bancaria en tiempos de pandemia. Banesco está dando 50.000 bolívares por el telecajero y 50.000 bolívares por el cajero. Y atención en todo adentro, pues, o sea, por esta semana, porque tenía 2 semanas que no trabajaba. ¿Qué hace usted con esos 50.000 bolívares? Nada, porque eso no alcanza ni para un pasaje rural.
Bueno, después de 3 horas ya me agarra de que estoy que me desmayo. Le pasa a una persona acá que pasa 3 horas y después de 3 horas que tenemos aquí en espera, nos indican que es que el sistema arriba está lento y que aparte de eso tienen poco personal. No solamente eso, es que si nada más fuese que el sistema está lento, es por el factor tiempo. El factor tiempo influye muchísimo en lo que es las largas horas de espera para que atiendan a pocas personas. La población que tiene que hacer. La mayoría de las agencias bancarias en la entidad están dispensando entre 50.000 y 100.000 bolívares que lamentablemente no alcanzan ni siquiera para cubrir el costo del pasaje de acuerdo a los testimonios ofrecidos por los varguenses. Este es el reporte que te podemos ofrecer desde Vargas y con él devolvemos el pase a los estudios. Gracias, Ami, por tu informe. Nos vamos al estado Lara. Y es que los transportistas chavistas protestaron debido a que no son atendidos en las estaciones de servicio para poder surtir gasolina y así también llevar el sustento hasta sus hogares. Veamos qué nos cuenta Ramón Vélez. Así es, muchísimas gracias Carla por el contacto. Yo me encuentro en este momento desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Barquisimeto, lugar en donde se desarrolla una protesta por parte de trabajadores del sector transporte, quienes manifiestan que no han podido surtir gasolina en las estaciones de servicio desde que comenzó la cuarentena. Tenemos parte de las declaraciones de los afectados y esto fue lo que nos contaron. Y no hemos obtenido ninguna respuesta del Ejecutivo estatal, municipal o regional. Por tal motivo nos vemos en la imperiosa obligación de hacer un llamado al Ejecutivo Nacional a que se aboque a la situación grave que estamos viviendo los padres y madres de familia del sector transporte, ya que en la teoría han planteado 2 estaciones de servicio, como es la estación de servicio La Sindical y la del Terminal, que supuestamente eran únicas y exclusivamente para el sector transporte, pero en la práctica eso no se cumple. Los transportistas duran 4, 5, 6 días para poder equipar una unidad a gasolina. Prácticamente esto es un calvario, un vía crucis que estamos viviendo día a día los hombres y mujeres del sector transporte del estado Lara. Algunos de los transportistas afectados han manifestado que les ha tocado trabajar en otras áreas, esto motivado a la situación que han venido presentando. Mire, la mayoría de los transportistas, algunos hombres y mujeres han salido a limpiar terrenos para ganarse el pan de cada día. No solamente recibimos dinero, sino también artículos como arroz, pasta, para poder llevar algo al hogar. Muchos de nuestros compañeros le han quitado el asiento a sus busetas y poder ir a trabajar trasladando alimentos. Otros están en tiendas, en zapatería, en cualquier tienda. Unos se han puesto a vender artículos de limpieza, de aseo personal, ropa, pero haciendo un trabajo honesto para poder llevar el pan a su casa. En la ciudad de Barquisimeto, el Sindicato de Transporte Bolivariano denuncia que son más de 5.000 los trabajadores del volante que están afectados con la situación. Emplazan a la gobernadora de la entidad, Carmen Meléndez, a tomar cartas en el asunto y a escuchar directamente las peticiones que tienen. Es la información que tenemos desde el estado Lara para Impacto Venezuela. Gracias, Ramón. Continuamos con más. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, informó que Corpo Salud carece de pruebas rápidas para el descarte de COVID-19 en el personal médico. Aclara que hubo dotación de insumos al Hospital Central, pero insuficiente. Solo alcanzó para cubrir un mes. El reporte con Marine Glot. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, informó que Corposalud carece de pruebas rápidas para descarte de COVID-19 en el personal médico. Aclaró que hubo dotación de insumos al Hospital Central, pero insuficiente para cubrir un mes. La gobernadora de Táchira, Lady Gómez, pidió pruebas rápidas de urgencia para Corposalud, aunque estas no son concluyentes, son importantes para el descarte de cargas virales. Pero tenemos una amplia preocupación. Tenemos más de 150 funcionarios laborando en el edificio de la Corporación de Salud por necesidad de servicio frente a la pandemia y no contamos con una prueba rápida para hacer un diagnóstico de descarte a estos funcionarios. El 29 de junio, la mandataria regional solicitó al Ministerio dotación de bioseguridad para el Hospital Central. Este 12 de julio llegaron los insumos, pero insuficientes. Señores, solamente llegaron 5.200 guantes y el requerimiento de un mes supera las 15.000 unidades. Ustedes están exponiendo al personal de la salud que está trabajando más por vocación que por remuneración, porque les recuerdo que el sueldo de un médico, de una enfermera, de un camillero
No compensa ni siquiera el par de zapatos que deben ponerse para llegar al hospital y brindar asistencia. Gómez extendió un llamado al Consejo Legislativo a dar celeridad en la aprobación de recursos enviados por el Poder Central para inversión en el área médico-social. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. El escándalo del día. Emma Guerrero y José Ramón Barreto le salen al paso a este escándalo por un video íntimo. Ambos actores ratificaron que ellos sabían lo que hacían y que el mismo es de hace 2 años. Tanto el protagonista de Bolívar como la influencer ecuatoriana coincidieron en señalar que el audiovisual fue grabado por ellos hace 2 años, cuando ambos tuvieron una relación. Esto para desestimar las primeras versiones que circularon de que ambos estaban siendo infieles a sus respectivas parejas actuales. Como sabrán, hay un video que está circulando en redes sociales y pues el hecho acá es que fue una situación muy íntima y me siento víctima completamente pues de que estén violando mi privacidad. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en Twitter y en Instagram. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Recuerde que estamos en la web www.impactovenezuela.com. Allí tenemos una nueva ventana informativa para todos ustedes. Simplemente es la verdad sin censura. Llegamos al final de esta transmisión, pero antes queremos invitarles a que se suscriban a su canal Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. De esta manera me despido. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.